Saludos, amigas, amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy pues me gustaría hablar un poco sobre ladridos, lapos y portazos. Me gustaría hablar, por lo tanto, de un tema, como yo suelo decir, relevante dentro del ámbito de la paganería social. Porque la sociedad, pues, a fin de cuentas, es la manera en la que nos organizamos, buscando compartir, buscando relacionarnos, buscando manifestar aquello que somos, todo el potencial que podemos compartir, pero lógicamente en la medida en la que no se da esa exteriorización, esa manifestación, esas sociedades que construimos pues son utilizadas para lo opuesto, para exteriorizar nuestras inclinaciones autodestructivas, nuestro negacionismo de ese potencial. De esa manera, la sociedad se convierte en algo negativo. Por lo tanto, siempre que le decimos a nuestros niños y niñas que se formen para ser activos en la sociedad, tenemos también que dejarle claro que ese ser partícipes activos o proactivos, como ahora se dice, dentro de esas sociedades tiene la intención de que manifieste todo ese valor que ya en ellos está siempre. Todo el valor de la vida está siempre en ti. No necesitas compensar. Las sociedades, desde el aspecto destructivo al cual antes aludía, están en relación con esa búsqueda de compensación consecuente de no darnos, de no concedernos, de no reconocer nuestro auténtico y consumado valor. Bueno, pues entonces, como os comentaba, voy a hablar de ladridos, lapos y portazos, que son una forma de agredir a nuestros semejantes y de culpabilizarlos. Agradezco enormemente a el mejor amigo del hombre, el llamado mejor amigo del hombre, que nos está poniendo una oportuna música ambiental con sus ladridos. Bueno, el ladrido del perro es la forma en la que el perro se comunica. El ladrido no es agresión de por sí. El ladrido equivale a la voz humana. Y exactamente igual que acontece con los humanos con la voz, que es una herramienta que podemos utilizar para compartir amor, para compartir creatividad, para compartir empoderamiento, pues de la misma manera podemos usarlo para lo contrario, para, basándonos en ese negacionismo de sí mismo, en esa inclinación autodestructiva, compartir ataque, y a partir de ahí buscar un falso empoderamiento, que es esa sensación, ¿no? Esa sensación de empoderamiento y que tenemos cuando agredimos a otro, porque lo culpabilizamos porque tenemos la idea de la culpa arraigada en nosotros, y eso es lo que determina que tengamos que, a través de escupitajos, a través de portazos, a través de ladridos, eso es lo que determina que tengamos que culpabilizar a nuestros semejantes y semejantas. Si no tuviéramos esa idea de culpa tan arraigada, pues lógicamente no tendríamos esa inclinación, esa inercia a ese falso empoderamiento, a buscar esa sensación de empoderamiento, ese chute de empoderamiento. No lo necesitaríamos. ¿Por qué? Porque ya nos reconocemos el poder íntegro en nosotros y se lo reconocemos a nuestros semejantes por igual. Entonces, bueno, el ladrido del perro, como os comentaba, porque esto es importante para que no haya confusión, es la manera en la que el perro se comunica con nosotros. Cuando un perro nos ladra detrás de una verja, no sabemos qué está aconteciendo. Ha habido aquí en España algunos casos de personas, de supuestos animalistas, que aman mucho a los animales
y recogen perros a montones y desgraciadamente pues no los tratan, no les provee a estos animales de la comida que precisan, por ejemplo. Hay personas que utilizan a los animales para compensar sus dificultades de relacionarse con sus semejantes. Esos son los que normalmente dicen: yo amo mucho a los animales, a las personas no, las personas son malas. Es que es muy fácil amar a los animales, ¿verdad? Porque yo todavía no he visto un perro discutiendo conmigo de cosas políticas, de cosas sociales. Todavía no he visto un gato que me insulte en mi canal de YouTube. Todavía no he visto una foca, una hormiga que se pelee conmigo porque no le gusto. Pero esas cosas siempre están disponibles para mis semejantes, ¿no? Como lo están para mí. Entonces, esta dificultad de socializar con nuestros semejantes, lo que hacen algunas personas es permitir que esa idea equivocada de que los animales son dignos de un amor que las personas no lo son. Los animales son dignos de un amor porque tú no eres capaz de exponerte a las dificultades de socializar con tu prójimo humano. Entonces utilizas a los animales y como verdaderamente no los amas, como verdaderamente no los tienes en estima, pues por eso permites que, como en estos casos a los cuales aludía, permites que pasen hambre abandonados en una finca, ¿no? Como ha pasado alguna que otra vez, ¿no? Entonces, como os comentaba, cuando un perro os ladra, no prejuzguéis que os está volcando en vosotros un ataque. Una vez que sí, que efectivamente los perros ladran porque necesitan liberarse de energías reprimidas, porque los perros se han convertido en seres domésticos. Domésticos quiere decir que se comportan como los humanos lo hacen, o de manera parecida, ¿no? Aunque ellos no pueden hablar. Si pudieran hablar, pues para su bien o para su mal, tendrían una progresión en el mundo parecida, similar a la que tienen los seres humanos, ¿no? Pero eso no significa que si hablaran serían superiores. Ese es el antropocentrismo de la sociedad moderna, del antropocentrismo de la filosofía y de la ciencia occidental y de la ideología política. Antropocentrismo de Nietzsche, de Freud, de Marx, de Darwin, los cuatro jinetes del apocalipsis: Darwin, Freud, Nietzsche y Marx. Las feministas aquí en España, después de utilizar durante décadas a Nietzsche, pues ahora han decidido que Nietzsche ya no es un gran filósofo, sino que es un machirulo heteropatriarcal que vuelca contra las mujeres sus frustraciones. A lo mejor también es eso, pero aparte de eso, pues es un filósofo interesante que nos dice muchas cosas de valor, ¿no? Entonces a las personas tenemos que reconocerlas por lo que de valor comparten con nosotros, no por sus frustraciones, no por su... Ya hice un vídeo, ¿no?, en donde hablaba de por qué Nietzsche ataca a las mujeres, así que os remito a él. Pero bueno, no os quiero cambiar de tema. El ladrido, como os comentaba, en el ladrido el perro vuelca sus frustraciones, nos está dando a entender que él no es feliz en su realidad. ¿Habéis visto esos perros a esas personas, como yo, por ejemplo, a la cual le ladran casi todos los perros? ¿Por qué lo hacen? Porque ven el diferente. Esto es como cuando atacamos al moro, al negro, a la mujer o al hombre porque es del sexo contrario, al que es de otra religión, y culpabilizamos en el otro, en el distinto, en el que aparentemente es nuestro opuesto, todas nuestras frustraciones, toda nuestra incapacidad para canalizar, para haber canalizado de manera natural y fluida esas energías que todos tenemos y que todos tenemos que canalizar, y que si no lo hacemos las vamos a manifestar a trompicones y de malas maneras, atacando a través de ladridos, lapos y portazos, que es el título de este vídeo. A los perros les acontece exactamente igual. Al domesticarse se convierten de alguna manera en partícipes de la realidad humana.
para bien o para mal. Y entonces, por lo tanto, por eso nosotros los vemos como si fuera un miembro más de la familia, ¿no? Como dicen las personas que verdaderamente aman a los animales. Como alguien dijo, quien ama a los animales ama a las personas. No puede ser de otra manera. El amor es uno, el amor es único, el amor es íntegro. No puedes amar a uno y no amar a otros. Si tú eres amor, ese amor lo compartes con todos, porque tu amor es también una forma de ser, una manera de manifestarte, una manera de compartir, una manera de transitar por el mundo. Entonces, en la medida en la que no manifiestes ese amor, pues en esa misma medida te estás impidiéndote a ti mismo reconocerte en ese amor como única realidad tuya, como única realidad gozosa de tu vida. Entonces, bueno, espero que más o menos haya quedado claro mi punto de vista sobre los ladridos, porque se dan. Hay perros que no te ladran, a los que somos miedosos de los perros porque hay algo ahí atávico o incomprensible que nos resulta difícil de superar, quizá porque no debamos de superarlo, debamos de comprender. Aquello que temes, intenta comprenderlo, intenta comprender qué hay detrás. En este mundo todo es amor. Si un perro te ladra, pues ya te digo lo que te estoy comentando. ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué te ladra? O bien tiene una necesidad, bien tiene hambre, o bien tiene un deseo de jugar, porque la vida es juego, y en los hogares donde hay mucha seriedad, mucha rigidez, hay también energías reprimidas que se manifiestan de manera virulenta a través de esos ladridos, de esos ataques a desconocidos que vemos a veces que hacen los perros. Es mentira eso que dicen de que los perros atacan porque descubren algo malo en la persona. Eso es una estupidez. Los perros atacan porque no son felices en sus hogares. Nadie debe temer a los perros. A los que tememos son a los dueños, que son los que determinan la manera en la que se comportan los perros. Esa es la realidad. En este sentido son como los niños, como nosotros que también fuimos niños, nos educamos en unos entornos y luego pues vamos dando noticias de toda esa herencia que hemos recibido, porque la herencia de la vida se da en vida, como es evidente. Los muertos no dan nada. Nuestros seres queridos que ya no están aquí en este mundo pues nos dieron todo cuando estuvieron aquí y nos lo siguen dando porque siguen estando aquí con nosotros. De la misma manera que los grandes artistas, los grandes escritores, aunque ya hayan pasado algunos de ellos y algunas de ellas a la historia, nos siguen dando el fruto de su labor. A través de sus libros, a través de sus cuadros, y en el día de mañana pues será a través de sus vídeos también. Porque esta herramienta como ya comentaba en otro vídeo también, pues estamos en la prehistoria de Internet, estamos en la prehistoria de una nueva civilización, en el cual pues interactuamos, nos relacionamos con personas que están en las antípodas, con personas que hablan otra cultura, otro idioma, que pertenecen a otra civilización distinta, etcétera, etcétera. Bueno, como voy a centrarme en lo que hablaba. Entonces los ladridos pues están en relación con la falta de canalización efectiva de unas energías. Con la falta de creatividad. La creatividad está en relación con esa canalización de energías. Por eso todos tenemos que ser creativos. Todos albergamos el don de la creatividad en nosotros. Todos tenemos que ser proactivos, todos tenemos que ser dinámicos. Pero de una manera natural, no de una manera forzosa, porque si no nos habituamos al ocio, nos habituamos a la vida sedentaria. Y bueno, ya he comentado en alguna ocasión, ¿no? Deseo y desidia son dos palabras que están en relación etimológica. La desidia es la consecuencia de esa vida ociosa que no manifiesta esas energías que están ahí para ser manifestadas, que no tiene esa actitud proactiva, natural, en todos y en todas, y que tiene una inclinación a reprimirlas,
Entonces nos sentamos y nuestro cerebro empieza, como el cerebro es una herramienta disponible para ponerla al servicio de esa creatividad. Si no lo hacemos, el cerebro empieza a pensar por sí mismo y busca enemigos a los cuales culpabilizar, dramas, situaciones de la vida, ¿no? Y esa es la consecuencia de la vida sedente, desidia, deseo, todo esto está en relación. Desidia, deseo significa etimológicamente sentarse, deseo, sentarse, desidia, estar sentado en una actitud pasiva, como por ejemplo en la que nos ponemos cuando nos sentamos ante el gran hermano que llamamos la televisión, ¿no? Que vemos en él, socialmente se ve la televisión como una autoridad. Da igual que te enfrentes a ella, mientras que tenga potestad sobre ti. De hecho, las personas que se enfrentan a algo dan noticia de que se sienten oprimidos por ese algo, que no lo han superado, que no lo han trascendido, que tienen lazos de dependencia con respecto a ello. Por eso los adolescentes pues generalmente tienen esa inclinación relativamente natural a tener una actitud de oposición con respecto a sus padres, porque los ven como algo limitante, ¿no? Y están ya en ese momento trascendente de ser más independientes, ¿no? En la medida en la que podemos ser independientes, porque en la vida todo es relación. Pero esa etapa complicada, allí donde el fundamento es el amor, porque el amor es el fundamento de todo, esa etapa complicada de la adolescencia no tiene por qué ser traumática, como algunas personas dan a entender. Es traumática una vez que hemos creado esas sociedades tan negativas, ¿no? En donde hay tantos elementos que nos agreden. Bueno, pues estos son los ladridos. Una manera en la que el perro se comunica, es la voz del perro, que no tenemos que caer en el error, que yo prácticamente estoy cayendo también, de relacionarnos de relacionarlo con un ataque. Pero evidentemente cuando hay una queja que llamamos ladrido, pues ahí se está dando noticia de una represión consciente o inconsciente de emociones, de represión de creatividad, represión de proactividad. Bueno, en cuanto a los lapos, pues a los gargajos, que este empoderamiento que sienten determinados personajes machotes cuando escupen al paso de otras personas, ¿no? Y entonces sienten esa sensación de falso empoderamiento. Eso tiene que ver esto es exactamente lo mismo que la proyección de la culpa. Necesito despreciar y busco entre mis semejantes congéneres, ¿no? Del mismo sexo, ¿no? Porque así, si le escupo al paso de un tiarrón, pues me siento yo empoderado, ¿no? Esa es la locura en la cual están estas personas que están acomplejadas. Por eso necesitan empoderarse de esa manera tan grotesca, porque no reconocen el poder en sí mismo. Entonces este es el problema de un tema que yo no entiendo por qué nunca se ha hablado, ¿no? Como si fuera un tema tabú. Las personas hay en esta España atrasada, en esta España en donde todo el mundo está en contra de Rajoy, hasta que sale un tal Puigdemont que parece ser que es peor, y entonces ya todo el mundo ya no está tan en contra de Rajoy. En esta España visceral, reaccionaria, donde no se tiene una ideología, unos valores, unos principios y con respecto a los cuales se sea coherente, las personas se mueven a través de impulsos viscerales, ¿no? Y bueno, a ver si no pierdo el hilo de lo que quiero decir. Y una vez que tienen esas pautas de conducta, pues les resulta difícil superarla, ¿no? Porque detrás de todo ello está el arraigamiento de la culpa que está en su subconsciente, marcando huellas y determinando sus conductas. Y eso es lo que les hace sentirse falsamente empoderados cuando desprecian a otro ser humano, independientemente de que no desprecia a quien quiere, sino quien puede, ¿no? Cuando ya conocemos que esas personas que son tan
están tan acomplejadas que necesitan sentirse empoderadas, escupiendo al paso de sus semejantes. Cuando ya los conocemos, pues evidentemente por lo menos estamos ya determinados a no sentirnos afectados por esa conducta, ¿no? Sino más bien a sentir compasión por esas personas que tienen esa inclinación autodestructiva y buscan la compensación a través del ataque, a través del menosprecio, a través del ladrido, a través del escupitajo, a través del portazo. El portazo pues es exactamente igual. Decía mi admirada Bebe en una famosa canción que con un solo portazo se vence al miedo, ¿no? Y es una frase muy buena porque no nos está invitando a dar portazo, nos está invitando a ser resolutivos con respecto al miedo, con respecto a ese miedo que nos paraliza, que nos enferma, que hace que nos encojamos. Nos está invitando a ser resolutivos, como lo es Alejandro Magno con ese nudo gordiano, creo que le llaman, donde de manera resolutiva coge la espada. Yo no entiendo de mitología mucho ni de historia griega, pero dicen que había un nudo que querían romper y no sabían cómo abrirlo, cómo desatarlo, y llegó Alejandro Magno con su gran espada y dijo quitarse, le dio un espadazo y dice venga, ya está deshecho el nudo. Es una manera resolutiva de terminar con un problema, pero es importante saber que esta manera resolutiva no es propia, no es la que sintoniza con todo el mundo. Algunas personas necesitan otro tipo de proceso, necesitan más el tin tin tin, ¿no? Y desliando poquito a poco para que el nudo se deshaga. Cada uno tiene su manera de ser, no todo el mundo sirve para saltar al vacío, como dicen algunos coaches. Otros pues somos más, no sé, más prudentes, más temerosos quizás, pero el miedo cumple una función y de esto habla de manera precisa, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama sinceramente, pero bueno, os lo voy a decir. Norberto Levi, en su libro sobre las emociones. El miedo cumple una función. Entonces hay que comprender cuál es la función que cumple el miedo. El miedo nos da noticia de que nos sentimos por abajo de la amenaza que tememos. Por lo tanto, esa es la función que cumple. Es un piloto que nos avisa. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo gestionamos eso. Pero cumple una función porque hay un desequilibrio. Si no lo hubiera, si nos reconociéramos en nuestro poder, en nuestra integridad, si viviéramos completamente de manera natural y fluida, pues lógicamente ya ese miedo no tendría sentido porque ya no cumpliría función ninguna. Bueno, os hablaba de los portazos. Efectivamente, dar un portazo para vencer el miedo, como dice Bebe, pues es una manera resolutiva de terminar con un apego destructivo. Pero desgraciadamente las personas que dan portazo pues no dan un portazo, porque esto es como lo que antes os comentaba del escupitajo o del ladrido. Es un falso empoderamiento que necesita actualizarse, porque está basado en la negación de sí mismo, en la negación de tu poder. Entonces necesita dar uno y otro y otro y otro portazo para así ir reactualizando esa falsa sensación de poder. No, la sensación no es falsa, la sensación es verdadera. Lo que es falso es el poder, porque es un sucedáneo del verdadero poder que no estás reconociendo en ti. Esto que estoy diciendo tiene que ver con el bullying, tiene que ver con el maltrato, tiene que ver absolutamente con todo, con toda la necesidad de atacar y de ridiculizar a nuestros semejantes que tenemos. Entonces, bueno, ya no voy a extenderme más, espero que os haya quedado claro mi punto de vista sobre esto. La verdad es que lo que hacemos es repetirnos. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Y eso da noticia de que cuanto menos uno pues tiene esa determinación de trascender esos apegos, esas malas inclinaciones, esas actitudes reactivas. Esto que hoy he estado hablando es algo reactivo, reaccionario. No es una acción que emane de uno mismo, sino que es la compensación de esa falta de acción. No te accionas a ti mismo, no fluyes con la vida, no expresas toda tu
creatividad, todo tu potencial de manera natural, pues necesariamente das origen a una necesidad de compensar aquello que no estás haciendo contigo. Y bueno, esto no se supera a través de la represión, a través de la disciplina opresiva. A algunas personas pues puede que la disciplina resulte significativa y les dé un buen fruto, ¿no? Esto se supera desde mi punto de vista a través de la aceptación. Tenemos que reconocer que hay algo, hay un valor en nosotros que no estamos reconociendo y eso ha dado origen a una compensación y a una necesidad de compensar ese valor que no reconocemos. Bueno, pues esto es todo. Feliz día, bendiciones, muchas gracias a todos y a todas por vuestra escucha. Un abrazo y hasta pronto.